Hola, bendiciones. Nuevamente, por la gracia de Dios, a punto de compartir un mensaje más sobre esta serie que hemos titulado Discípulo. Y bueno, el día de hoy estaremos hablando de cómo el discípulo puede encontrar o puede buscar tierra fértil. Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice: por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La Nueva Traducción Viviente, la diferencia solamente establece, en lugar de guarda, es cuida. Cuida tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Por qué debemos cuidar el corazón? Bueno, entre otras cosas, Jeremías capítulo 17, versículo 9 y 10 dice que engañoso es el corazón, perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solo yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón y doy a cada uno conforme a sus obras. Esa es una de las razones principales por las cuales uno tiene que cuidar el corazón. Y además, fíjate lo que habla y dice allí el libro de los Proverbios, capítulo 12, versículo 20. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Nuestro Señor Jesús habló acerca de esto y dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Es indudable que debemos cuidar el corazón. Es indudable que el corazón tiene que ser una parte importante en nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque no solamente hay que cuidar lo que sale, sino que hay que cuidar lo que entra y qué es lo que permitimos que llegue a él. Mira, déjame darte algunos ejemplos tangibles o palpables ahí en la misma escritura. Tú recuerdas allá en Egipto, cuando Dios mandó a Moisés para que el faraón liberara a su pueblo, y vino una plaga y el faraón no hizo caso, y vino la segunda, y vino la tercera, y vino la cuarta, y vino la quinta, y el faraón no quería hacer caso, a pesar de los prodigios, a pesar de las maravillas, a pesar de la evidencia del poder de Dios. El faraón no quería hacer caso, no quería dejar a salir al pueblo de Israel. Sin embargo, cuando viene otra plaga y otra plaga nuevamente, pero ahí dice también la escritura que Dios había endurecido el corazón del faraón. ¿Cuándo se endurece el corazón? Pues cuando no quiere uno hacer caso a lo que Dios dispone o a lo que Dios dice. Otro de los ejemplos que tú puedes checar allá en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, y me encanta este ejemplo, porque muchos hablamos una parte nada más de lo que es la vida del rey Josafat. Inicialmente ahí en el capítulo 20 habla de que Josafat, cuando se juntaron varios ejércitos contra él de inmediato dice que tuvo temor, igual que a veces tenemos temor. Pero ¿sabes cuál fue la primera reacción de Josafat? Fue buscar a Dios. Y cuando él buscó a Dios, Dios oyó su clamor. Y ahí hay algo fabuloso, porque viene una batalla en la que ni siquiera interviene Josafat, porque dice: estad quietos y ved la salvación de Jehová, entre otras cosas. Dios se manifestó en el poder, y uno pudiera pensar que Josafat había aprendido la lección y había entendido que buscar siempre a Dios es lo primordial, es lo prioritario, es lo importante para cada uno de nosotros, para tener el corazón en buen estado. Pero después de esto, ya en los versículos finales, habla de que él hizo alianza con el rey de Israel, con el rey Ocosías, que andaba en caminos de perversidad. Y entonces, junto con él idearon invadir otras tierras y se dieron a la tarea de construir algunos barcos. Y entonces recibió la respuesta de Dios, y sus planes fueron totalmente destruidos. Y tiempo más tarde murió Josafat. O sea, si uno no cuida el corazón, es probable que el corazón se pueda endurecer. Otro de los últimos ejemplos que me gustaría hablar es acerca de Judas. Judas tuvo la oportunidad, igual que los demás apóstoles, igual que todos nosotros, cuando nos hemos
equivocado cuando hemos permitido, en el caso de Judas, cuando permitió él que la codicia entrara en su vida, dominara su vida y que le dio paso a Satanás, porque literalmente ahí en la última cena es lo que dice, Satanás ya había tomado el corazón de Judas. Y cuando él permitió que sucediera esto, bueno, tú conoces el resultado. Pero bueno, estos 3 ejemplos que mencioné solamente son ejemplos de corazones endurecidos, de corazones que no quieren escuchar la voz de Dios. Y esto que acabo de mencionar sirva como ejemplo para lo que quiero compartir el día de hoy. Porque si tú recuerdas, el día de ayer hablamos acerca de, en el último versículo, acerca del pecado imperdonable y todas las circunstancias alrededor de esta declaración de nuestro Señor y lo que había pasado específicamente con los fariseos que atribuían el poder, los milagros de Jesús a la obra de Satanás. Y es cuando expresa esto, pero ya lo detallamos. Pero a partir de ahora, después de que termina este pasaje, ahí en Mateo, los últimos versículos de capítulo 12, empieza el capítulo 13, ya ahora cambiando Jesús sus enseñanzas, cambiando el maestro las enseñanzas, porque ahora empieza a hablar en parábolas. Y cuando los discípulos se sorprenden y se acercan a él, esto fue lo que contestó el maestro. Ahí estoy en el libro de Mateo capítulo 13, de los versículos, voy a leer de los versículos 10 al 17, y la razón de por qué ahora nuestro Señor cambia la forma de enseñanza y empieza a hablar en parábolas. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de todo oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen, porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. ¿Qué fue el problema de los fariseos una y otra vez hasta llegar a ese límite, a ese viaje sin retorno que hablamos ayer? El resultado fue que su corazón estaba endurecido, ya no querían escuchar. Entonces, lo que hizo Jesús a partir de ahora, lo que hizo el maestro a partir de ese momento, es empezar a hablar en parábolas, es ejemplificar las cosas. Una parábola es una verdad espiritual explicada de manera natural o terrenal. Y eso es como lo hace Jesús. Y es así como el principio, el capítulo 13 de Mateo, donde encontramos la parábola del sembrador. ¿Qué podemos encontrar o qué podemos hallar en torno a la parábola del sembrador? Bueno, déjame compartirte algo que puede ser importante. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y lo ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta parábola que está ahí en Mateo capítulo 13, del 1 hasta
al 9 está también referida en el libro de Marcos capítulo 4 versículo 1 al 9 y en el libro de Lucas capítulo 8 versículo 4 al 8. Y después en el caso que estamos viendo en el de Mateo, nuestro Señor, nuestro Maestro, explica la parábola de los versículos 13 hasta el 23. Pero vale la pena aquí hacer una reflexión. Esta parábola es una de las pocas que aparece en los evangelios donde también se encuentra registrada su explicación por parte de Jesús, y es vital para el creyente que predica a los no cristianos entender que cada vez que anunciamos el mensaje del evangelio sucede que la palabra puede tomar estos 4 rumbos en aquel que la oye. En los fragmentos de los versículos 1 al 9 se relata la historia, y en los versículos 18 al 23, lo que ya había mencionado antes, se habla de la verdad espiritual, y no es de extrañarnos cuando nosotros predicamos la buena nueva, que si no vemos los resultados esperados, e inclusive es posible que en ciertas oportunidades pudiéramos llegar a desanimarnos, porque no vemos el fruto del evangelio en aquellas personas que amamos y queremos sean transformadas por el poder de Dios. Pero debemos perseverar en oración y súplica para que la misericordia del Señor les conceda el arrepentimiento. Esta es una de las partes esenciales que hablaba acerca del propósito, el propósito de buscar tierra fértil. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, en algunas oportunidades habló en alegorías, símil, metáforas y parábolas, y a muchos les inquieta esta forma en que Jesús le predicaba a los judíos de su tiempo. Pero nosotros debemos entender que cuando anunciamos el evangelio es Jesús quien nos envía, como dice en Juan capítulo 13 versículo 20: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que a mí me envió. Entonces, esta es una esta es una forma de introducir lo que estaremos analizando a lo largo de este mensaje en torno a la parábola del sembrador. Es común que cuando queremos enfatizar algo lo repetimos más de una vez. De igual modo, aunque todo lo que hay en la palabra de Dios es importante, cuando se repite más de una vez, obviamente tiene una importancia especial e igualmente se le debe poner más atención. Uno de esos pasajes repetidos varias veces es la parábola del sembrador. Esta parábola aparece 3 veces en 4 de los resúmenes de la vida de Jesucristo, por lo cual será interesante examinarla y ver qué es eso de importancia especial que Dios quiere enseñarnos. La parábola del sembrador que ya mencionamos, que está en Mateo, en Marcos y en Lucas, y vamos a empezar tomando como referencia lo que está ahí en Lucas 8, 4 al 8. El tiempo en que Jesús escogió decir esta parábola no fue accidental. Como el verso 4 dice: juntándose una gran multitud y los de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. Jesús dijo esta parábola cuando habían venido mucha gente a él a escuchar la palabra de Dios. Como veremos más adelante, la parábola trata sobre el escuchar la palabra de Dios. Así que Jesús, diciendo esta parábola, quería poner al tanto de las opciones que tenían todos aquellos que venían a él. La primera de ellas dice: junto al camino. Con un vistazo al pasaje anterior vemos que trata de semilla que cayó en diferentes tipos de terreno. El primero de estos fue junto al camino. Lucas 8:5 dice: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Algunas de las semillas que el sembrador sembraba cayeron junto al camino, y no brotó ni dio fruto, sino que fue devorado por las aves de los cielos. La explicación de esta parábola viene versículos más adelante. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. De acuerdo a estos pasajes, la semilla de la que habla es la palabra de Dios o la palabra del reino. Sin embargo, esta palabra no da el mismo resultado en todas partes, ya que su eficacia depende del terreno donde caiga. Uno de los posibles tipos de terreno es junto al camino, el cual, de acuerdo
a la interpretación de la parábola está compuesto por la gente que, aunque escuchen la palabra de Dios, no la entienden. Lo que se quiere decir, ¿qué se quiere decir con no la entienden? Bueno, lo veremos dentro del contexto. La palabra griega que se traduce como entender en este pasaje es el verbo suniemi, que se usa 6 veces en Mateo capítulo 13. En cuanto a la parábola se refiere, así que en Mateo 13 al 15 dice: viendo no ven y oyendo no oyen, que fue lo que empecé leyendo al principio cuando dio nuestro Señor una explicación del por qué hablaba en parábolas. Viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, en griego suniemi, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, en griego suniemil, y viendo veréis y no percibiréis, porque esta es la razón por la que no entienden, aunque tienen oídos. El corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿Te acuerdas que fue una de las cosas que hablé al principio acerca de cuidar el corazón? Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan, porque es con el corazón que se entiende, griego suniaimil, y se conviertan y yo los sane. Mientras que con los oídos se escucha la palabra de Dios, con el corazón, la parte interior de la mente, se entiende. Por eso no es un simple entendimiento mental de la palabra de Dios a lo que se refiere la parábola del sembrador. Más bien es un entendimiento, una aceptación de la palabra de Dios con el corazón, la parte interior de la mente. Es por eso que el resultado de la semilla no depende de la semilla en sí, la palabra, sino del terreno, el corazón de aquellos que escuchan la palabra de Dios. La misma semilla, al caer en diferentes terrenos, esto es, en corazones de diferente calidad, dan resultados distintos. Cuando el corazón se ha engrosado, la semilla de la palabra de Dios será como si cayere junto al camino. No va a brotar, ni mucho menos dar fruto. Y mira el ejemplo del apóstol Pablo, mira la advertencia que hace el apóstol Pablo, ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4, donde dice, 2 Corintios 4, 3 y 4, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y luego nuevamente reitera algo Pablo, ahí en Efesios capítulo 4, versículo 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y esto no es solamente para la gente incrédula, para la gente del mundo, es también una advertencia para nosotros, cuando hemos conocido la palabra y sin embargo regresamos una y otra vez a desobedecer, a estar en pecado. Es probable que nuestro corazón también se vaya endureciendo. Hay gente que tiene el entendimiento encubierto y no puede entender, no porque la palabra sea algo difícil de entender, sino porque sus corazones están engrosados, duros, no permiten que la semilla de la palabra crezca. En cuanto a la palabra griega traducida como dureza en el pasaje anterior de Efesios, es la palabra porosis, que significa dureza, insensibilidad. Es la misma palabra que se usa en Marcos 3:5, que describe el corazón de un grupo característico de gente que tanto persiguió a Jesús. ¿Quiénes fueron? Tú lo sabes, los fariseos. Marcos 3:5, entonces, mirándolos a los ojos, a los fariseos alrededor con enojo, entristecido por la dureza, aquí es donde entra porosis, de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él extendió, y la mano le fue restaurada sana. Los fariseos tuvieron al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, frente a ellos. Imagínate, frente a frente, físicamente, persona a persona.
Vieron y escucharon al más grande maestro, al hombre más grandioso que pasó por la faz de la tierra, y aún así no creyeron en él. La razón: sus corazones estaban endurecidos, insensibles y de ese modo inapropiados para la recepción y crecimiento por la semilla de la palabra. No era la semilla, no era la palabra, no es que esta no era buena, sino la tierra. Sus corazones estaban duros, y como mencioné antes durante lo que refería a la segunda carta a los Corintios y el libro de Efesios, esto también no solamente es cuando se trata de llevar el evangelio a personas nuevas, se trata también de nosotros, se trata también de estar cuidando el corazón. Por eso es importante cuidar el corazón, porque en un momento dado, a pesar de estar oyendo, a pesar de que domingos, miércoles y más días estamos escudriñando, estamos leyendo la palabra, si no cuidamos el corazón, si permitimos que éste se endurezca, lo más seguro es que las cosas van a ir mal para nosotros. ¿Y quieres que te dé un ejemplo muy simple? Mira, ahorita en este tiempo de pandemia, es cuando nosotros, los que creemos en Dios, los que seguimos a Jesucristo, los que queremos ser sus discípulos, deberíamos mostrar al mundo nuestra confianza, nuestra convicción, nuestra seguridad de que Dios está en el control, de que suceda lo que suceda, Dios va a traer lo mejor para la vida, como dice Romanos 8:28, y los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero en lugar de eso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Muchos de nosotros, y a través de redes sociales, en Facebook, quejándonos, que si las autoridades, que si el gobierno, que si puedo abrir mi negocio, que si no lo abro, que si lo cierro, que cómo voy a comer. Eso es una actitud que denota que estamos permitiendo que el corazón se endurezca. Entonces, en esta primera parte de la tierra que no quiere oír, no solamente la enseñanza es para ello, es la enseñanza también para nosotros. Cuidado que permitamos que nos volvamos como esa tierra y permitamos que las situaciones o las circunstancias de nuestra vida endurezcan el corazón. La segunda categoría: habiendo examinado el primer tipo de terreno en el cual cae la semilla de la palabra de Dios, vamos a continuar con el segundo. Mateo 13:5-6 nos habla al respecto. Parte de la semilla cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Una semilla puede brotar en diferentes tipos de terreno, sin embargo no va a sobrevivir y dar fruto en todos ellos. Uno de los terrenos en el cual la semilla, aunque inicialmente brotará, finalmente no sobrevivirá es en los pedregales. La razón por la que la semilla no puede sobrevivir es porque las piedras no permiten que las raíces profundicen y encuentren humedad, así que se seca. Esto que está ahí es explicado por nuestro Señor. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Como podemos ver, los pedregales están compuestos de gente que escucha la palabra, la recibe inmediatamente y de hecho con alegría. Sin embargo, no dura mucho, porque cuando la persecución y la aflicción viene, esa gente de nuevo inmediatamente tropieza. Como es obvio, el problema que finalmente causa su caída es que son muy débiles en persecución y aflicción. Así que cuando el enemigo trae cosas como esas sobre ellos, caen inmediatamente. El tropiezo no es causado porque la aflicción es muy pesada como para que la puedan soportar. Acuérdate lo que dice 2 Corintios 4:17 y capítulo 10, versículos 12 y 13, y Pedro 5:10 dice que las aflicciones serán fácil y que no va a ser más de lo que podamos soportar. Esta es causada porque no están dispuestos a demostrar ni siquiera la más mínima resistencia frente al diablo. Caen inmediatamente, tropiezan, como en Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. O 1 Pedro 5:8 y 9, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos alrededor del mundo.
Si no resistimos al diablo, no irá de nosotros, de lo contrario, devorará a aquellos que no lo resisten. A esta categoría de alimento potencial para el diablo pertenece este tipo de gente. Cuando el diablo viene trayendo aflicciones, inmediatamente caen, convirtiéndose en fácil alimento para él. Tienen un buen principio, pero desafortunadamente un mal final. Y esto también es una lección para nosotros, no solamente para explicar lo que puede ser sembrar la palabra y que caiga en este tipo de tierra. Es para nosotros también, una y otra vez, que a partir de que hay exhortaciones, hay incluso amonestaciones, hay incluso consejos de la Escritura que nos instan a seguir caminos diferentes al que hemos seguido. ¿Y qué es lo que hacemos? No queremos hacer caso, no queremos desistir de actitudes, no queremos desistir de pensamientos, no queremos desistir de acciones. ¿Y qué es lo que pasa? Podemos ser tierra fértil, pero para el diablo. Y lo que puede hacer es empezar. Por eso mencionaba yo, dentro de los ejemplos al principio que dije y hablé acerca del rey Josafat. Y hay otros ejemplos increíbles en el Antiguo Testamento de hombres que empezaron, el mismo Salomón. ¿Qué pasó con Salomón? El hombre más sabio sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Con una sabiduría que había sido dada por Dios. Y con un potencial y con una forma increíble de conducirse en su vida. Pero al final de su vida, ¿qué pasó? Se descuidó, no cuidó su corazón. ¿Y cómo terminó sus días? Adorando a dioses falsos. La tercera categoría. Habiendo considerado las primeras dos categorías de gente que escucha la palabra, continuaremos con la tercera. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. El tercer tipo de terreno en el que la semilla cae es entre los espinos. La semilla que cayó en este terreno se ahogó sin dar fruto. Para entender a lo que se refiere esta parte de la parábola, vamos más adelante a la explicación. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Desafortunadamente, esta tercera categoría de gente es problemática también. El problema con esta categoría es que la palabra de Dios es guardada en sus corazones junto con otras cosas como los afanes de este mundo, el engaño de las riquezas y las codicias de otra cosa. Estas cosas finalmente actúan como espinas en el crecimiento de la palabra, ahogándola, haciéndola infructuosa. Por otro lado, en cuanto a lo que la gente de esta categoría hace, Jesucristo dijo: por tanto os digo, no os afanéis, en el que habla de todos los afanes de esta vida, ahí en Mateo capítulo 6, versículo 25 en adelante, y acaba diciendo: ¿acaso vuestro Padre Celestial no sabe de las necesidades que tienen? Y luego termina: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y generalmente, lo que hace esa gente que oyó la palabra, lo que estamos hablando, de sembrar la palabra, sembrar el evangelio, lo que hace esa gente es que las riquezas, es que los afanes de esta vida le ganan, y entonces no ponen en primer lugar a Dios. Pero también para nosotros hay una lección, porque ahí habla y dice, y reitera que lo primero que tenemos que hacer es poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Y hay muchísimos ejemplos acerca de esto. Primero son las cosas del reino y luego todas las demás cosas. Si aplicamos este principio, todas las demás cosas nos serán añadidas. Si no lo aplicamos, sino que ponemos primero en nuestra lista de prioridades como afanes y cosas así, entonces esas cosas ahogarán la palabra de Dios, haciéndola infructuosa. ¿Te acuerdas cuando el joven rico se acercó a Jesús y dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús dijo, el maestro dijo: la ley conoces. Y pareciera ser que hizo una reflexión el joven en cuanto a lo que eran los mandatos y lo que era la ley de Dios. Y pareciera ser que de manera autosuficiente dijo: todo lo he cumplido. ¿Y qué pasó? Cuando le tocaron el bolsillo, entonces dice que triste volvió atrás. Pero el joven rico no es el único. A nosotros también. Una y otra vez, cuando él resumió la ley y los profetas, el maestro dijo: amarás a Dios con todo tu corazón, etc. Y ese es el primer mandamiento. Y el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Y luego cuando habló del costo de seguir a Jesús, ahí en el libro de Marcos, capítulo 10, Marcos o Mateo, no, bueno, pero tú conoces el pasaje. El que no me ama primero a mí, sino que ama padre, madre, hijo, hermana, no puede ser mi discípulo. En la familia, qué bueno que amamos a la familia, qué bueno que estos tiempos de cuarentena nos han ayudado a reencontrar a la familia, pero ni eso tiene que impedir olvidar que el primer lugar en nuestra vida es Dios y después la familia. En un matrimonio, si tú ves ahí en Efesios, en Colosenses, los consejos de Pablo en cuanto al matrimonio, la función de la mujer, la función del varón y todo lo demás, para que el hombre ame a la mujer y la mujer ame al hombre y se someta y etcétera, etcétera. Pero en ambas situaciones, Pablo habla antes en Efesios, en el versículo 21, dice, someteos ambos a Dios. O sea, es primero Dios antes que las cosas de esta vida. Primero Dios antes que todas las situaciones de esta vida. Primero Dios antes que todo lo que pasa en esta vida. Y en especial en esta tercera tierra. Lo que el Señor está hablando, lo que el Maestro está hablando, es que en muchas de las ocasiones, y esto no solamente para los que están recibiendo por primera vez la palabra, también es para nosotros. Muchas veces las aflicciones, muchas veces los deseos de esta vida, muchas veces las cosas que pasan en esta vida nos jalan tanto, nos llenan tanto, que de verdad nos impiden poner a Dios en primer lugar. Y ya mencioné algunos de los ejemplos que está ocurriendo ahorita aquí en la pandemia. En lugar de confiar, de esperar, de tener la convicción de que Dios está en el control, ¿qué es lo que hacemos? Estamos buscando soluciones humanas, estamos buscando situaciones con tanta cosa que han puesto, con tanta advertencia que han hecho, con tantos memes, con tanta información, que uno acaba diciendo, híjole, me voy para acá o me voy para allá, me voy para acá o me voy para allá. Y luego, ¿dónde está Dios? Y luego, ¿dónde dejamos a Dios? Si tú me dices que si creo en los ovnis, que si creo en los extraterrestres, yo te digo, eso no cambia nada. Eso no cambia nada en que Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Dios es el soberano, no solamente de esta tierra, sino de todo el universo. El asunto no es creer o no creer en situaciones extrañas, creer o no creer en la quinta G o en el nuevo orden mundial. El asunto no es ese. El asunto que por sobre todas las cosas está Dios. Pero nosotros hay muchas ocasiones que nos dejamos llevar por eso, y los ejemplos como el que puse del joven rico es un ejemplo. Es un ejemplo de lo que ha ocurrido, es un ejemplo de lo que ha acontecido, es un ejemplo de lo que puede ocurrir en nuestra vida. Mira, Santiago capítulo 4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se hace amigo de este mundo, se convierte en enemigo de Dios. Eso es lo que dice la Reina Valera. Pero me encanta la traducción lenguaje actual, o me encanta la nueva versión internacional, o la nueva traducción viviente, que explica y hace que en realidad lo que se está refiriendo, no, porque sino como evangelizamos. En una manera debemos tener amistad. Lo que está hablando es que nosotros nos hagamos partícipes de los deseos que tiene el mundo. O sea, si pensamos que nuestra felicidad está en una casa, si pensamos que nuestra felicidad está en un carro, si pensamos que nuestra felicidad está en un excelente trabajo, si pensamos que nuestra felicidad, y puede seguir ahí la lista, ¿sabes qué? Estamos en el canal equivocado. Y eso es lo que trata de explicar Santiago ahí en el capítulo 4. Cuando nosotros caemos, cuando nosotros somos básicamente succionados por los deseos que existen en esta vida, por los deseos que existen en este mundo, y cuando nos damos cuenta ya estamos actuando del mismo modo. Y eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa en esta tercera tierra cuando habla de los afanes de esta vida. Pero es no solamente, como dije, la advertencia para ellos, también para nosotros, para aquellos que queremos seguir al Maestro. Es cuidado, es un foco de alerta. Mira, sí son importantes las cosas de esta vida. Qué bueno que hayas tenido un estudio, qué bueno que tengas una profesión, una licenciatura, una ingeniería, qué bueno que tengas un excelente trabajo, qué bueno que tengas casa, carro, qué bueno que tengas la mejor esposa, la mejor familia, qué bueno que tengas el mayor conocimiento de la Escritura, qué bueno, todo, gloria a Dios. Pero ¿sabes qué? Antes que todo eso, y todo eso es consecuencia
de tener una relación personal con Dios. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si él necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Y reitero, y regreso, tienes una carrera, gloria a Dios. Tienes un carro, tienes una familia, tienes una casa, tienes el mejor de los empleos, económica, materialmente te ha ido increíble, socialmente eres de veras el alma de la fiesta, gloria a Dios. Pero ¿sabes qué? Todo es gracias a Dios, porque Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Y Dios tiene la respuesta, y Dios tiene la solución, y Dios tiene la bendición para salir de este tiempo de aflicción. Y Dios está obrando y de una manera increíble. He oído en estos días testimonios fantásticos dentro de la familia. Y si tú eras parte de alguien que no cree en esta enfermedad del COVID, bueno, quiero decirte que ha habido casos ya, a mí al menos en nuestra familia, casos allá en Cancún, casos allá en Texcoco, casos allá en México, de nuestra familia carnal, donde han enfermado. Y por la gracia de Dios algunos han salido. ¿Y sabes qué? He escuchado, el mejor testimonio es: Dios ha sido misericordioso con nosotros. Fíjate, hasta esta pandemia, hasta este problema mundial, este problema que ha generado enfermedad en todos sentidos, emocional, física y todos sentidos, ha sido para que ver y darnos cuenta que finalmente todos sin excepción necesitamos a Dios. Finalmente, la cuarta categoría. Hasta el momento hemos examinado 3 tipos de terreno en el que cae la semilla de la palabra. Desafortunadamente ninguno de ellos pudo hacer la semilla fructífera, así que el primer terreno, que era junto al camino, era tan duro que la semilla no pudo brotar. También el otro eran los pedregales, que no permiten que la semilla eche raíz profunda. Finalmente, el tercero eran los espinos, que ahogan la semilla y la hacen infructuosa. Habiendo visto 3 categorías ineficaces, es momento de ver la buena tierra. La tierra en que la semilla de la palabra cae y lleva fruto. La explicación que dio el Señor: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende, en griego sunieimil. ¿Te acuerdas? Ya hablamos acerca de esto. El corazón entiende, ¿verdad?, la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Esta vez la semilla no cayó junto al camino, en los pedregales o entre espinos, sino en buena tierra, compuesta de gente que escuchó la palabra y la entiende, en griego suneimil, como en Lucas 8:15 lo explica. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que son corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Como podemos acordarnos, la primera categoría de la gente no pudo entender, porque sus corazones estaban endurecidos. De lo contrario, la gente de esta única fructífera categoría entienden la palabra, poniéndole en su corazón bueno y recto. Esta categoría fructífera tiene todo lo que las otras infructuosas categorías no tienen. En la primera, la gente tenía los corazones endurecidos, y aquí las personas son buenos y rectos. También en la segunda categoría, la gente no tiene duración. Y luego, cuando nosotros vemos que dan fruto con perseverancia, como el texto dice, y no se dan por vencidos finalmente, aunque en la tercera categoría la palabra de Dios se ahogó por los diversos afanes y deseos que estaban en primer lugar, en la buena tierra es retenida en los corazones de esa gente sin perder su posición por culpa de cualquier otra cosa. Por eso nuestro Señor habló allí en Juan capítulo 15, ¿verdad? Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí va a llevar fruto. Y esto es algo que nosotros debemos de considerar. Esto es algo que de nosotros debemos siempre hablar en cuanto al tipo de tierra que hay en el mundo y el tipo de tierra que podemos convertirnos también nosotros. Entonces, para concluir, la palabra de Dios es hablada a varios tipos de gente. Sin embargo, los resultados serán diferentes mientras sea distinta la calidad del corazón de los que escuchan su palabra. Unos la van a rechazar, otros aceptar hasta la primera aflicción, otros la recibirán pero eventualmente no la tendrán como prioridad y pondrán otras cosas primero, afanes, riquezas, otros deseos, y finalmente otros la mantendrán en un corazón bueno y recto, llevando fruto. Es por eso que Jesús, al terminar la interpretación de la parábola, dijo: mirad pues cómo oyen,
porque no se trata de oír la palabra, sino de cómo la oyen, porque aun puede que muchos escuchen la palabra, pero solo aquellos que la escuchan y la retienen en un corazón recto y bueno llevarán fruto. Y bueno, primero, podemos entender, y esta es una buena señal para nosotros, que no siempre, cada vez que proclamemos el Evangelio, que esa es una prioridad, eso no lo debemos dejar de hacer, pero entender que mucha gente puede ser la primera, la segunda o la tercera tierra, y algunas pueden ser la cuarta. Pero yo creo que aquí lo importante, y por eso hablaba de que el discípulo busca siempre tierra fértil, es, y ya lo hablé a través de la reflexión, es estar orando. ¿Cuántas ocasiones queremos llevar el Evangelio? Y gloria a Dios porque lo hagamos, pero ¿cuántas ocasiones primero oramos? Primero pedimos a Dios su dirección, primero pedimos a Dios que toque el corazón de las personas que van a escuchar. A veces creo que todo lo dejamos al conocimiento que tenemos, todo lo dejamos a la elocuencia que tenemos, todo lo dejamos a la simpatía, o lo dejamos a las características, cualidades, atributos, dones, talentos que tenga la persona que está llevando. Y sabes qué, así no es. La palabra de Dios es perfecta, y la palabra de Dios es poder de Dios. Es lo que dice Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Dios quiere salvarnos, y Dios quiere de verdad que todo lo que hablemos caiga en tierra fértil. Pero nosotros debemos entender también que una de las formas o maneras de encontrar tierra fértil es estar orando perseverantemente, continuamente. Y la otra es recordar lo que Pablo dijo ahí en 2 Timoteo 4, en el versículo 1 y 2, habla primero acerca de instar a tiempo y fuera de tiempo. Nuestra responsabilidad, nuestro compromiso como discípulos de Cristo es estar una y otra vez llevando el Evangelio, llevando las buenas nuevas, llevando la palabra de Dios. Y como dije antes, si la estamos regando con oraciones, si lo estamos regando con confiar en Dios que pueda tocar los corazones, entonces es seguro que muchos de los mensajes, mucha de la proclamación de las buenas nuevas encontrará tierra fértil. Y lo que no, bueno, el resultado se lo dejamos a Dios. Me acuerdo mucho, y con eso concluyo, el ejemplo de Hechos 17:20, desde el versículo 16, cuando Pablo tuvo la oportunidad de ir al Areópago. Dice que su espíritu estaba enardecido por la idolatría que había en la ciudad, y cuando lo invitaron a estar en el Areópago, fíjate, yo creo, pero esa es otra enseñanza, cómo habló a todos. Cuando ellos lo escucharon estaban asombrados, pero dice que cuando él empezó a hablar de la resurrección, entonces muchos dijeron: ya te veremos en otro tiempo, Pablo. Pero dice ahí que algunos cayó su palabra en buena semilla. Así es como ocurre, así es como sucede. Así es que tengamos el ánimo de encontrar tierra fértil. Y el resultado se lo dejamos a Dios. Gracias otra vez por estar aquí en esta serie de mensajes de discípulo. Continuaremos, si Dios permite, cada día. No solamente es un propósito en mi corazón, no sé si lo puedo llevar a cabo, pero lo he puesto en manos de Dios. Pero he puesto en manos de Dios que a partir de ahora, todos los días, 4 de la tarde, tengo que estar compartiendo un mensaje. Y de verdad, es una forma de agradecer a Dios lo que ha hecho en mi vida. Y tengo la intención de seguir con ese propósito. Así es que hasta que Dios disponga otra cosa, nos vemos. La cita es aquí 4 de la tarde a través de Facebook. Hoy lo hice dentro de mi chat personal, no de experiencias, porque si tú viste incluso en el transcurso de la plática, ahí medio se distorsionó, estaba perdiendo señal. Pero bueno, esperamos que todo esto se solucione, y aquí estaremos mañana ya dentro de Páginas Experiencias Cristianas. Mientras tanto, te mando 1,000,000 de bendiciones y mucho ánimo. Hasta pronto.